Hoy visitamos Institución Psicoterapéutica Témpora. Vamos a hablar con su director, el doctor Felipe Díaz Usandivaras, acerca de la drogadicción, de la violencia y la inimputabilidad. Vamos con él. Buenas noches, doctor. Un gusto volver a estar aquí en la institución con usted. Cuando tenemos que hablar de temas que nos están aquejando, ¿no? Que padecemos lamentablemente como sociedad, bueno, buscamos su palabra enteramente profesional. Y queríamos hablar un poquito acerca de la drogadicción como epidemia, ¿no? A nivel mundial, y todo lo que ello está encubriendo como para no poder tomar un camino de poder proyectar la sanación, la mejoría, o que esto no se produzca. Sí, en este momento quizás la pandemia mundial más grave y encubierta que hay es la de la drogadicción. Desde las palabras, desde la denominación, porque no se habla el término drogadicción está barrido. Por ejemplo, entre nosotros hay algunas especies de instituciones oficiales que se ocuparían del tema y se denominan que se ocupan de consumos problemáticos. No se habla de la drogadicción propiamente dicha. Pero además consumos problemáticos, o sea que es una abstracción, sí, pero las palabras significan, o sea, es sacarle el peso que tiene la drogadicción, sí, porque la drogadicción es un trastorno severo, grave, es una consecuencia, hay toda una cadena previa y durante y constante, digamos, pero es una enfermedad mental, finalmente, no solo mental, porque hay drogas que afectan al cerebro, pero también afectan al corazón, afectan al hígado, afectan al resto del organismo. Pero no es un consumo problemático. Estamos hablando de drogas que también es absurdo que estén calificadas como legales y no legales. O sea, que haya drogas legales no se entiende. Cuando se roban camiones de medicamentos, bueno, eso se reduce después, ¿no? Pero además está después en esa línea, digamos, de morfina, está el opio, está la heroína. La heroína es una de las drogas más terribles que hay en la actualidad, en uso en Estados Unidos y en Europa. Que lo fue siempre, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde sí, en alguna década era donde más se consumía. Pero no solo en Estados Unidos, y esto pasa también en general en Europa, pero Holanda concretamente, que es lo que me sé y me consta, hay un enfoque paliativo de las adicciones. Entonces, hay lugares oficiales que tratan el tema de la heroína, recibiendo a las personas adictas a la heroína y proveyéndoles ellos de la heroína, de la inyección, de la jeringa, etcétera,
porque entienden que es muy grave la contaminación de los grupos que se inyectan, que se utilizan la misma jeringa, que se mezclan otras patologías y otros desastres. Entonces lo hacen ordenadamente. No hacen ningún tratamiento. ¿Le dan la droga ordenadamente? Le dan la droga limpiamente, digamos, ¿no? Sí. O sea que además se pueden bañar ahí, etcétera, todo más. Listo. Pero no vamos a la solución del... Nada, solución ninguna. Y tratamiento tampoco. El tratamiento ellos entienden, bueno, que de esa manera disminuyen los riesgos. Es como aislar la contaminación, ¿no? Sí, en algún punto. Disminuyen los riesgos. Doctor, me gustaría ir un pequeño corte y volvemos con el tema, ¿le parece? En unos segundos volvemos. Continuamos en Institución Psicoterapéutica Témpora. Doctor, bueno, habíamos quedado pendiente justamente en el tema de Holanda, ¿no? Cómo lo toman y cómo lo pueden mejorar, ¿o no? Sí. Parecería que uno se la está tomando contra Holanda, ¿no? Nada que ver, es uno de los países es un ejemplo. Que tiene buena organización, etcétera, sí. ¿No? Bueno, esto me consta porque me lo dijo una persona que estuvo muchos años viviendo con su familia en Holanda a raíz de tener un cargo muy importante vinculado a las embajadas, a la embajada argentina, a nivel gubernamental, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, cuando sus hijos empezaron a ir a las fiestas, que allá hace años eran ya éxtasis, sí, ¿no? Y más adelantados que nosotros, ¿no? En claro. Ese sentido. Me contaba personalmente que les vendían la entrada con una pastilla. Ajá. Que él tenía que luchar contra esa situación con los hijos y ver qué hacían, porque era así. Ahora, ¿cómo no había control en un país del primer mundo? Porque... es la voluntad política a veces, ¿no? En realidad, acá, en las fiestas electrónicas, todos sabemos que se vende y se consume éxtasis de una manera guasa, guaranga, brutal. ¿Y qué se hace? No se hace nada, absolutamente. Pero claro, uno lo compara con el primer mundo y se imagina que va a reaccionar diferente. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en ese sentido? Bueno, por eso lo que quiero decir con esto es que no es un problema solo nuestro, es una pandemia universal, encubierta, porque no se habla como se debería hablar, y abarca cantidad de sustancias adictivas, drogas concretamente. No quisiera ponerme a enumerarlas porque uno se va a enganchar con cada una, tiene su historia, pero acá otra línea de drogas de consumo muy peligrosos son las sintéticas, es decir, la anfetamina, bueno, el éxtasis que dijimos recién, pero... Porque, perdón, ¿no? El tipo de droga también con el tiempo fue variando. Sí. Se fueron incorporando diferentes sustancias. Claro, se fueron incorporando y otras reaparecieron. Ajá, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, las anfetaminas. Las anfetaminas
cuando yo estudiaba medicina, Sí. hace unos cuantos años, era de venta libre. Sí. O sea que nosotros ingenuamente consumíamos a veces anfetaminas para estudiar. Para estudiar no comúnmente, sino cuando uno se encerraba una semana, Ajá. en Semana Santa, para preparar una materia que iba a dar, bla, bla, bla. Entonces éramos 4 o 5, y se consumía ingenuamente. Era una sustancia que producía un efecto de despertar, ¿no? De estímulo, y quitaba el apetito. Entonces, para nosotros estar lúcido, despierto, despejado y además sin hambre era perfecto para estudiar. Sí. Bueno, no teníamos idea, y en ese momento esto era así, de la gravedad de lo que se estaba incubando. Sí. Después esta sustancia fue usada para los regímenes de adelgazar, etcétera, y después empezó Que, perdón, traía muchas contraindicaciones. Claro, traía una serie de problemas ¿Sí? secundarios, orgánicos, etcétera. Pero el más grave es que después generaba dependencia y adicción. Uh-huh. Y entonces ya se consumía por el efecto. Sí, 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 ¿no? sí. Como que era necesario, ¿no? En definitiva, crea una adicción que uno después no puede vivir sin esa sustancia. Claro, porque, digamos, lo característico de una sustancia adictiva es que genera dependencia. Claro. Y genera dependencia porque produce acostumbramiento. ¿Qué quiere decir que produce acostumbramiento? Que tiene que ir aumentando la dosis progresivamente para obtener el mismo efecto. Y después queda con esta relación de dependencia y drogadicción. Por eso es muy difícil después el tratamiento de estos pacientes. Este mecanismo que acabo de mencionar es así con todas las drogas. Legales, no legales. Sí. Hablamos del alcohol, hablamos de las drogas sintéticas, todas, absolutamente de todo. Todas tienen el mismo mecanismo. Sí. Y además se consumen por el efecto que producen. No es cierto de que yo me tomo una cervecita para pasar el rato y charlar un rato, qué sé yo. No es tan simple. No es tan simple. Es 1, es 2, es 5, es 10, es 15, es 20. Cada vez más. Hemos sabido de situaciones no muy distantes del consumo. Bueno, porque es así el mecanismo de drogadicción. Nos vamos a ir a otro corte, pero quiero que hablemos apenas estemos en el otro bloque acerca de la violencia, porque todo esto trae aparejado lamentablemente una gran violencia. Ya volvemos. Bueno, tal cual lo dijimos, vamos a hablar de la violencia que trae aparejado este tipo de drogas, pero antes vamos a comentar cuáles son las drogas en la actualidad, ¿no?, que se consumen más comúnmente, doctor. Sí. Son muchas, pero además hay todo un movimiento que busca la legalización, ¿no? Eso lo sabemos con la marihuana, que exactamente podríamos hablar un rato largo. El problema de la marihuana no está tanto en el efecto de la marihuana en sí mismo, aunque es adictiva, sino de la puerta que abre a otras drogas que generalmente se van consumiendo después. Ajá. A raíz de este consumo inicial, ¿no? El consumo desastroso actual es el paco, ¿no? Uno ve en los lugares donde
el consumo es terrible, como en los barrios sí, más marginales, más ¿no? marginales, etcétera. Sí. Bueno, la violencia y el consumo es a toda hora. Y además es ese término de dados vuelta, ¿no? Sí, y sí. al fin bueno, es una situación espantosa en donde está todo dominado por los narcotraficantes, que ese término, narcotraficantes, ya es un término viejo, porque no es que trafiquen, fabrican, trafican. Sí. Tienen su propia cocina hoy en día. Hacen todo el exactamente. circuito. Sí, no es sí. que trafican y No. nada más. Ahora la elaboran, está más porque, sofisticado. porque si no, paremos el tráfico, pongamos todo ahí, Claro. Y mientras tanto en las cocinas de acá se fabrica, se vende, se produce, se Tal hace cual. todo el circuito. Bueno, la otra cosa que se dice es que la prohibición incrementa el consumo. Es otro eslogan favorable para que no se pueda prohibir, porque para seguir ocultando esto que nos pasa. Entonces eso viene, bueno, históricamente hay mucha historia sobre eso, pero está la famosa ley seca respecto del alcohol en Estados Unidos, el consumo, toda esa historia. Bueno, ok, eso fue un fracaso por distintas razones que nos llevaría mucho tiempo hablar. La persona que está bajo efectos de droga se considera inimputable en términos generales. Sí, sí, ¿no? sí. Por eso el miedo a denunciar, porque al otro día se sabe que va a salir, y la represalia que se puede tomar. Sí. Ahora entonces, en este sentido, doctor, como sociedad, estamos condenados. Y yo digo, por lo menos hablemos de esto, ¿no? Porque todo esto que estamos diciendo ahora pasa, y pasa mucho más de lo que yo acabo de decir, porque tenemos poco tiempo y podríamos estar hablando una semana de todo esto y de todas las connotaciones que tiene. Pero por lo menos pongámoslo en palabras para que se hable de esto, se empiece a hacer algo, porque algo hay que hacer, porque esto inevitablemente va a ir aumentando. Sí. Ahora, doctor, ¿por qué le parece que no se habla? ¿Cuál sería el motivo por el que no se habla o por el que se oculta? Bueno, estábamos hablando en 1968, un título era El auge de la violencia. Imaginémonos 50, 60 años después, exactamente, con cantidad de factores nuevos que han incrementado la situación, estamos, bueno, con este tema candente. Y no es con leyes de prohibiciones que se va a avanzar, hay que hacer algo. Y para esto, bueno, los encargados de esta situación son los profesionales también, nosotros, pero si nos consultan. Nosotros no podemos hacer nada si no hay... si no tienen las herramientas que les confieren a partir del poder. Si la sociedad no recurre, ¿no? Para eso hay que concientizar, hacer algo, ¿no? Sí. Y en eso está la justicia, está la política, está, en fin. Los grupos de poder, que son los primeros que se tienen que ocupar del tema. Y es un problema gravísimo, porque es una pandemia encubierta, mundial, pero argentina sin también, duda, ¿no? Sin duda, claro. Muy bien, estuvimos en Institución Psicoterapéutica Témpora, doctor Felipe Díaz Uzandivaras, como siempre un gusto escucharlo. Esperemos que en algún momento se pueda tomar las riendas, ¿no? Tomar el timón
para poder proyectar otra sociedad, no justamente esta con tanta violencia. Gracias, doctor. Buenas noches. De nada. Hasta luego. Institución Psicoterapéutica Témpora. Comunicate al 4771-8114 o al 4771-8108.